buenos días, hermanos y hermanas de la primera Iglesia Bautista Hispana de Columbia en Carolina del Sur y todos los demás hermanos que en cualquier parte del país o del mundo nos estén escuchando. Vamos a tener nuestro llamado a la adoración, que dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Esta es palabra de Dios. Vamos a tener entonces, mis queridos hermanos, una oración. Padre, te damos gracias porque llegamos a este momento cuando celebramos este servicio en línea para que nuestros hermanos que están en sus hogares, ya sea aquí o en otras partes, puedan, Señor, escuchar tu palabra y puedan recibir la exhortación del Evangelio. Bendice este servicio, ayúdanos, queremos que sea grato a ti, Señor, que tú te goces en lo que estamos haciendo, pues todo lo hacemos para tu honra y gloria. Amén. Mis hermanos, llegó el momento de tener nuestra lectura bíblica y a continuación el mensaje de esta mañana. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Números, capítulo 11, 21 al 30. Número 11, 21 al 30. Vamos a tener esta lectura de una manera, yo la dirijo la lectura y ustedes por favor me siguen con ella, ¿verdad? Números 11 del 21 al 30. Vamos a leer inmediatamente. Entonces dijo Moisés: 600,000 a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú, Señor, dices: les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo de reuniones. Entonces Jehová descendió en la noche, le habló y tomó del espíritu de que estaba revestido Moisés y puso ese espíritu en los 70 varones ancianos. Y cuando pasó
sobre ellos, posó sobre ellos el Espíritu Santo, profetizaron. Aunque fue esta no hubo otra vez. Algunas personas lo tienen esta última parte en una forma distinta. Y habiendo quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu, estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y quedaron en el campamento profetizando. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, respondió a este. Uno de sus jóvenes dijo: Señor mío Moisés, impídeles. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y todos los ancianos de Israel. Esta es palabra de Dios. Hermanos, yo les ruego que estemos atentos a la predicación, porque la predicación está basada básicamente en el libro de los Números. La predicación tiene que ver con el hecho de que muchos cristianos cometemos ciertos errores en nuestra relación, ya sea en la relación con nuestros pastores o en la relación del pastor con la iglesia, o peor aún, en nuestra relación con Dios. Entonces, algunos han buscado tener una buena relación entre sí, pero no todos la han logrado. Y los versículos que hemos leído se refieren exactamente a eso. Fíjense, hermanos, para entender este fenómeno, hemos dividido nuestro mensaje en 3 partes que vamos a estar considerando inmediatamente. La primera parte se titula Dejar que la iglesia sea la iglesia. Algunos en inglés dicen let the church be the church. Se refiere, mis hermanos, en este pasaje, en los versículos que hemos leído, y especialmente en los versículos 21 al 30, al hecho de que los israelitas se encontraban en el desierto bajo el mandato de Dios que los había sacado de Egipto. Y Moisés era su líder. Pero estos comenzaron a protestar porque no tenían agua primero, porque no tenían comida. Entonces el Señor mandó comida del cielo para ellos.
les mandó lo que podríamos llamar el maná del cielo. Y el maná no era otra cosa que una comida, yo creo, muy sabrosa, hermanos. Dicen que era granulada. Se parece un poco a esas semillitas bien pequeñas que a veces nosotros le ponemos a nuestros refrescos. Entonces los israelitas comían de esta comida del cielo. Pero llegó un momento en que ellos estaban totalmente disgustados porque ya no querían comer maná. Ahora querían comer carne. Se les ocurrió que en Egipto podían comer carne de primera. Y no les importaba que en Egipto habían sido esclavos. Y molestaron, al punto que se molestó el Señor. Y también Moisés. Moisés llegó al grado de decirle al Señor: Señor, yo ya no puedo con este pueblo. Tengo 600,000 hombres en el campamento y ya no aguanto con sus quejas. Si en algo te importa mi vida, le dice a Moisés al Señor, quítame la vida, pues estaré mejor que bajo este terrible peso de mi responsabilidad con todos estos hombres. Y entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, vamos a hacer lo siguiente. Toma estos hombres delante de ti. Estos hombres irán contigo y ellos serán tu ayuda. 70 varones, le dice, de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí conmigo, esperen allí contigo. Yo descenderé, dice el Señor, y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo tú le dirás lo siguiente: santificaos, oh pueblo, para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en ellos, en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto, pues os daré carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Y orasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés a Jehová:
600,000 de a pie es el pueblo que en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le pasten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo de reuniones. Y les habló, y Dios tomó del espíritu que estaba en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron. El versículo 26 dice, y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados uno Eldad y el otro Medal, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y se quedaron profetizando en el campamento. Y un joven corrió y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medal profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos de mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Aquí encontramos la primera parte a la que queremos referir. Hemos dicho que esta primera parte se refiere a que el Señor está diciendo, estos, quiere decir que hay que dejar que la iglesia sea la iglesia, que es la primera división de nuestro sermón. Moisés dijo, oye, Josué, tú estás teniendo celo por mí. Para mí eso no importa. Al contrario, yo quisiera que todos fueran profetas y profetizaran. Así que déjalos que profeticen. Y entonces, acá tenemos nosotros la primera de los temas que queremos ver en esta noche. Algunas veces los líderes no tenemos esta apertura. Y creemos que todo lo tenemos que hacer nosotros, los líderes. Sucede con pastores, ha sucedido con profetas, ha sucedido con líderes en el antiguo Israel. Y aquí tenemos que recordar que no se trata de que nosotros determinemos lo que Dios va a hacer. ¿Qué es mejor que nos unamos al plan de Dios y que no les importe que alguien en determinado momento tome el oficio que corresponde ante la necesidad que se está viviendo? Yo podría decir que esta fue la primera pandemia, la primera enfermedad que atacó a este pueblo.
lo que quiero intentar poner en sus corazones, mis queridos líderes de hoy, no intentemos ser el que adora, el que dirige la oración, el que toca las campanas, el que recoge la ofrenda. Seamos más democráticos. A veces inesperadamente encontramos en alguien que ni pensábamos talentos y al descubrirlo nos damos cuenta que teníamos allí un verdadero tesoro escondido. Por supuesto, siempre y cuando lo que hacen contribuya a la unidad de la iglesia. Es requisito esencial. Porque si lo que hacen es para romper la unidad de la iglesia y llevarse un poco de la iglesia para otra parte, eso no es lo que estamos diciendo. Estamos hablando de verdaderos siervos del Señor que a lo mejor no han sido descubiertos como líderes locales en su propia iglesia para que la iglesia se pueda desarrollar y tengamos no uno, sino muchos aprendiendo a servirle al Señor y como siervos hacer que la iglesia se mantenga unida. Dejar que la iglesia sea la iglesia. Let the church be the church. Queremos, hermanos, que al enfocar este punto seamos humildes como fue Moisés. Moisés no se enojó. Josué, hijo de Nun, que después llegó a ser un gran líder, por cierto, él quiso defender a Moisés y le dice: Señor, no los dejes que sigan predicando, porque la profecía, en cierto modo, es comunicar el mensaje de Dios a los demás. No los dejes que sigan profetizando. Y Moisés muy humildemente le contestó a Josué: querido Josué, tú estás teniendo celos por mí. No te preocupes. Que sigan profetizando. Ojalá todos profetizaran. Hay aquí un espíritu tremendo en que los líderes ayudamos a desarrollar la membresía de la iglesia. Ayudamos a que ellos ya no sean niños que solo toman leche, sino que sean hombres y mujeres maduros que saben enfrentar una situación con gallardía, con devoción, con entrega total y respeto al Señor y a la iglesia. No debemos enojarnos por eso. Debemos ser más amplios. Yo doy gracias porque pertenezco a una denominación que tiene ese espíritu de amplitud. Por ejemplo, me decía un misionero que visita mucho los países orientales. Él va mucho a Asia, a la India, a China. Y entonces él me decía: nosotros hemos desarrollado las iglesias, pero no queremos llevarles nuestra cultura a ellos. Nosotros queremos que ellos se desarrollen. Así es que los cantos que ellos cantan son los cantos a que están acostumbrados todos los días. A algunos no les parece muy bien esto, pero eso es una denominación bautista de pie a cabeza, pero que sostiene que no se trata de exportar la cultura americana al país donde van a evangelizar, sino que por el contrario dejar que las iglesias desarrollen
sus propios talentos y sus propias capacidades artísticas y canten conforme su cultura. Y ustedes saben que los cantos de las culturas orientales son muy diferentes. No quiere decir que no puedan cantar himnos preciosos como los que hemos cantado ahora, pero quiere decir que hay que dejar que se desarrollen los miembros en la iglesia, y mientras mantengan la unidad de la iglesia, no preocuparnos si ellos van a ocupar en algún momento nuestro lugar. Yo particularmente he descubierto tantos líderes, hermanos, leales, obedientes, fieles al Señor. Esos hermanos aman la iglesia. Esos hermanos aman al Señor. Y están, en algunas ocasiones, los hemos preparado para que en determinado momento, cuando el pastor no está, hay líderes de nuestra propia iglesia preparados para predicar también. Y entonces, en lugar de darnos celos, nos da alegría ver que están aprendiendo y que cada día lo hacen mejor y que cada día ellos les sirven al Señor con más alegría en todos los aspectos. Yo le doy gracias a Dios por estos líderes. La segunda parte de nuestro mensaje no tiene tanto que ver con los líderes, sino combatir el otro error. Y esto se refiere a que hay que dejar, digamos, el primero era, hay que dejar que la iglesia sea la iglesia. Pero también es necesario dejar que el pastor sea el pastor, lo cual no contradice lo anterior. El pastor debe ser de verdad conocido, amado, respetado. Su palabra debe darle seguridad a ellos, y por lo tanto hay esferas donde el pastor toma ciertas determinaciones que los hermanos respetan y acatan, porque saben que el director del programa de la iglesia es el pastor, y trabajan muy bien con él. Y nada impide que haya esa interrelación maravillosa que nos permite tener iglesias consensuadas. Déjenme decirles, hermanos, déjenme compartirles. Cuando vinimos a nuestra iglesia actual, fíjense ustedes que la iglesia estaba dividida. Y en las sesiones de negocios, cuando tenían que votar por algún tema, por alguna propuesta, la propuesta siempre salía dividida entre un 51 y un 49%, respectivamente. 51 votaban que sí, 49 votaban que no. Lo más crítico de esto es que los que votaban que no solo hacían eso, sino que hacían varias cosas. O se iban de la iglesia, o continuaban molestando el trabajo de aquellos que habían ganado legítimamente la elección. Nosotros dijimos, vamos a dejar que el Espíritu de Dios, que Dios se mueva. Vamos a dejar que Dios sea Dios, como es el último tema. Y vamos a dejar todo en las manos de Dios. No vamos a hacer absolutamente nada, sino orar. Y nos dedicamos, mi familia, mis hijos y yo, nos dedicamos a orar. Hubo momentos en que pensábamos, quizás debamos irnos a otro lugar, a otra iglesia. Pero, miren ustedes, mis hijos, nos reunimos algo así como un consejo familiar, y fueron mis hijos los que tomaron la palabra. Dijeron,
Padre, tú has venido para ser pastor en esta iglesia. Sé que te están ofreciendo otra iglesia en mucho mejor condiciones. Pero mira, tú debes hacerle frente o dejar que el Señor se haga cargo de esto. Yo hice caso y nos pusimos a orar vehementemente. ¿Quieren que les cuente, hermanos? Aquel comportamiento de aquella congregación de los primeros años ha quedado muy atrás. Y hace tiempos, pero ya años, que los acuerdos en la iglesia se toman por unanimidad. ¿No es esto maravilloso? Y la gente asiste a las reuniones masivamente, votan y aceptan por unanimidad en los temas que se les presentan, respetan, se aman unos a otros y se respetan. Y la sesión es una fiesta espiritual, no es un momento de estar tirándose tomates o no sé qué otras cosas, ¿verdad? Unos con otros. Entonces esto quiere decir, mis hermanos, que hay que dejar que el pastor sea el pastor, que el pastor pueda dirigir el programa integral de la iglesia sin dejar lo otro que queda también dicho anteriormente, que el pastor debe dejar que la iglesia sea la iglesia. Es decir, ambos tienen un lugar y un ministerio que aportar para el bien de la humanidad. Y entonces fíjense ustedes, hermanos, que está permitido el crecimiento de la iglesia. Y hoy día estamos construyendo nuestro nuevo templo porque ya no cabemos en el templo anterior. El templo que tenemos solamente tiene la capacidad para el número de miembros que ahora tenemos. Estamos haciendo un templo que va a tener doble y medio de la capacidad más de lo que ahora tiene el templo. Y estamos trabajando arduamente para que cuando inauguremos ese templo también lo podamos llenar, porque este es trabajo del Señor. No se trata de nosotros, se trata del Señor. Se trata de dejar que Él actúe. Por eso he dejado por último, y voy a Él ahora, dejen que Dios sea Dios. Let God be God. Utilizamos para eso los capítulo 11, 21 al 23 de Números. Son poquitos versículos. 21 al 23. Cuando dice así, ya lo leímos, pero leámoslo de nuevo. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie en el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú me dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le pasten? ¿O se juntará para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Muchas veces no dejamos que Dios actúe. No se trata de nosotros. No se trata de sobresalir nosotros. Se trata, como dijo Juan el Bautista, que yo merme para que Él crezca. Yo no concibo un ministro que no tenga esta filosofía en su mente. Yo tengo que menguar para que el Señor crezca. Pero cuando yo soy el puédelo todo en la iglesia, y cuando yo no permito que nadie opine en contrario, y cuando yo dejo que la gente simplemente piense, vienen otro tipo de filosofías que van arruinando la iglesia, como por ejemplo la teología de la prosperidad. Hay quienes no conciben la vida cristiana si no es estando llenos sus bolsillos. Y por lo tanto, ser pobre es un pecado para ellos. Ellos miran la causalidad
que se reconoce en toda la Biblia, entre estos dos grupos, los que no tienen nada y que los tienen de sobra. Y por esto abogan para decirle a la gente que si no tiene dinero es porque no es cristiano, cosa que no es cierta. Hay muchos cristianos que yo conozco que son pobres, pero son fieles al Señor. Y estos cristianos son en quienes debemos pensar a la hora de hacer programas de gobierno, a la hora de hacer programas sociales, a la hora de desarrollar un plan de actividad en la iglesia. Hermanos que hoy mismo están acostándose, y me da mucha tristeza ver todo lo que ocurre, y estamos procurando hacer nuestra parte para que reciban algo de parte de nosotros, para que la iglesia muestre que la teología de la prosperidad es diabólica, no es del Señor, y necesitamos por completo hacerla a un lado y creer en el evangelio del amor, en el evangelio de la unidad, en el evangelio de la conciliación, en el evangelio en que nos hace a todos ser uno luchando por el mismo esfuerzo. Cuando hagamos eso, hermanos, vamos a estar haciéndolo bien. Entonces, el otro versículo que yo quiero traer a ustedes es el siguiente. Fíjense ustedes que en el 2:31 al 34, miren lo que pasa. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió fue de 100 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió contra aquel pueblo, y hirió Jehová al pueblo con una plaga peor que la pandemia que tenemos nosotros acá. Y dice, y llamó a aquel hombre Kibrod Haraaba, que es un término hebreo, que significa que allí sepultaron al pueblo codicioso, el que solo pensaba en comer. Y de esta manera salieron de allí hacia Aserot y se quedaron en Aserot. Y entonces ya sabemos que enseguida viene una última reflexión sobre este punto. Miren, en el capítulo 12, para reforzar en forma conjunta todos estos temas. Miren lo que dice el capítulo 12 de Números. A mí me apasiona ver esta historia de libros tan bellos, tan antiguos, pero con una enseñanza tan grande. Dice el capítulo 12 de Números. Lean conmigo si lo tienen. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer con la que había tomado. Él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha de hablarnos Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Noten que quienes hacen este comentario triste contra su líder es nada menos que María y Aarón, hermanos de Moisés.
Y miren cuál fue la respuesta de Dios a ellos. Dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Así debemos ser nosotros, líderes. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Los llamó para exhortarlos. Estos dos eran hermanos de Moisés. Y Jehová les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Con él hablaré cara a cara y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Se atrevieron estos líderes, hermanos de Moisés, a criticarlo. Y cuando llegó a oídos de él, no le gustó. Y miren entonces lo que dice. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Menos mal que lo reconocieron. No quede ella ahora el que nace muerto, como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés el agredido, fíjense, Moisés al que habían ofendido, al que habían criticado, miren lo que hace. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Así debe estar un verdadero líder. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre Jehová hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Por lo tanto, sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después partió el pueblo de allí a un lugar que se llama Aserot, y acamparon en el desierto de Parán. Miren ustedes lo que trae como consecuencia. Una acción de este tipo lo que hace es retrasar el avance del pueblo de Dios. El pecado de Aarón y de su hermana María trajo como consecuencia que el pueblo no pudiera avanzar porque tenían que esperar que ella sanara de su lepra. Tenían que esperar que pasaran esos 7 días, que en el tiempo precioso del Señor es una tremenda pérdida. Ellos necesitaban avanzar. ¿Cuántas veces sucede lo mismo hoy día? Entonces, esta última parte como que reúne
a las tres consideraciones que hemos hallado. O sea, si encontramos la clave para que estas tres reflexiones les demos vida en nuestras iglesias, en nuestras comunidades evangélicas, créanme que las iglesias van a crecer. Que la iglesia sea la iglesia. No lo impidamos nunca. Que la iglesia tenga sus atributos y los cumpla. Y no tengamos celos por hermanos que destacan. Dejemos también que el líder, que el pastor sea el pastor. Él también tiene sus responsabilidades como director de todo el programa. Y dejemos que Dios, al final de cuentas, sea Dios. Que no le impongamos nosotros. No es nosotros lo que importa. Lo que importa es que hagamos la voluntad de Dios y que seamos humildes y nos sometamos, iglesias y pastores, al Señor de señores y Rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos, Señor, que aquí hay un mensaje de reflexión que todos necesitamos. Señor, ayúdanos para reconocer tu voz y estar dispuestos, Padre, a un cambio, aunque algún momento nos cueste, pero que no seamos esa clase de personas que decimos se hace lo que yo quiero o no se hace. Seamos amplios de criterio, trabajemos por la unidad de la iglesia. Nuestra misión es mantener la unidad de la iglesia y que la iglesia trabaje en aquello para lo cual ha sido llamada, que es predicar el evangelio de Jesucristo. Que tú nos bendigas, Señor, y cuides a tu iglesia, a tus líderes, y que ese gran Dios que tú eres continúe dándonos aliento, enseñándonos su palabra, enseñándonos su voluntad. A ti sea la gloria para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, ahora, Señor, despide a tu pueblo en paz. Que cada uno tenga paz en su corazón. Y vayamos, Padre, al resto de tareas que tenemos en nuestra casa y por la iglesia, a hacerlo con amor y pasión. Y que tú seas glorificado en nuestras vidas, sobre esta iglesia y sobre todas las iglesias que te sirven y trabajan para ti. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.